Continuemos con el ejemplo llamado empleado, la clase que creamos en los videos anteriores, y hoy vamos a ver dos conceptos importantes y tienen que ver precisamente con la creación de memoria dinámica. Nosotros aquí recordemos que lo que hacemos es solicitar un espacio de memoria del tipo empleado en nuestro computador, ¿sí? Tantos megas, tantos bytes, realmente es poco lo que se solicita, pero una buena práctica de programación es cada vez que creemos memoria y ya no la necesitemos, recomendable es eliminarla. Y tiene mucho sentido, y ya les voy a dar un argumento porque tiene mucho sentido. Entonces, primero, para eliminar, por ejemplo, la memoria a la cual está apuntando PTR1 es muy simple, simplemente tenemos que decir delete de borrar y decimos qué es lo que va a borrar. Por ejemplo, PTR1, ahí borra. Luego delete a PTR2 y ahí está borrando. Listo. Si en algunas ocasiones, pues uno puede decir PTR1 y redireccionar el apuntador. Por ejemplo, para que se entienda un poco, aquí qué es lo que se está haciendo, eliminando la memoria reservada, o sea, o liberando memoria, ¿sí? Y acá lo que se está haciendo es um, básicamente desconectar el apuntador o desconectando el apuntador del espacio de memoria en blanco, o sea que desconectamos el apuntador del espacio de memoria en blanco. Es decir, como aquí lo hemos borrado, pues aquí lo mandamos a apuntar a un espacio específico que se llama null, el 0 es null. Entonces, en lugar de que no esté apuntando a nada, porque aquí lo hemos borrado, lo mandamos directamente a que apunte a un espacio de memoria en específico, que en este caso es null. Exactamente lo mismo haríamos acá. PTR2. Entonces, esto es una muy buena práctica de programación. Aquí técnicamente lo que nosotros estamos haciendo es destruyendo un objeto, ¿ok? Y destruyendo un objeto. Entonces, ¿dónde más creamos memoria dinámica? La creamos precisamente, si ustedes recuerdan, aquí, en el constructor. En el constructor creamos memoria dinámica para primer nombre y para primer apellido del tipo char. Entonces, nosotros tendríamos que eliminar esta memoria dinámica. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Muy simple. Veamos acá. Nosotros aquí, al eliminar esta memoria, a la memoria que apunta este apuntador, nosotros nos damos cuenta que realmente estamos eliminando un objeto. Entonces, cuando un objeto se elimina, manda a llamar a una función en específico que se llama destructor. ¿Sí? Es el análogo al constructor. Por ejemplo, aquí, cuando creamos un objeto, internamente manda a llamar al constructor. Eso ya lo sabemos. O por ejemplo, acá, cuando creamos un objeto, manda a llamar internamente el constructor. Bueno, aquí cuando lo destruimos, internamente manda a llamar al destructor. Entonces nosotros podemos implementar ese destructor de la siguiente manera. Nosotros decimos que el destructor es de la siguiente forma. Virculía, ¿sí? Empleado y listo. O sea que es básicamente la misma función del constructor con el mismo nombre de la clase, solamente que lleva una virculía antes. Entonces, perdón, es muy simple. Digo o indico del archivo que viene, escribo el destructor, perdón, y luego realizo las operaciones que quiero que haga al momento de destruir memoria. En este caso, pues es delete, borrar lo que está apuntando primer nombre, y borrar lo que está apuntando primer apellido. Eso es lo que hacemos. Solo que aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí, a pesar que no nos da error, esta no es la forma correcta de eliminar este tipo de datos. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Si observamos, la gran diferencia entre esta forma de crear memoria y esta forma de crear memoria es que aquí nosotros estamos creando un solo miembro, un solo objeto, ¿sí? O sea, un solo espacio de memoria, que en este caso es del tipo empleado. Pero aquí nosotros estamos reservando un arreglo de memoria, un conjunto de memoria del tipo char. Entonces los arreglos de memoria se destruyen con el operador delete, pero le anteponemos los corchetes para indicarle que es un arreglo que se está destruyendo.
Entonces, de esta manera nosotros destruimos, hoy sí, la memoria. Entonces, si lo compilamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que, bueno, parece ser que no hay ningún problema, que todo sigue funcionando de la misma manera y quizás pudiéramos decir, bueno, esto como que no es importante. Bueno, quiero que piensen por el momento que, vaya, por ejemplo, que estas son, en lugar de que este objeto sea un empleado, imagínense que sea un objeto imagen, por ejemplo, de alta resolución, quizás una imagen satelital, eh, y que eso sí nos llegue a consumir memoria, por ejemplo, 100 megas o 500 o 50 megas cada imagen, ¿sí? Entonces, si nosotros no destruimos esa memoria, cuando el programa termine, nosotros vamos a tener esos 50 megas ocupados, ¿sí? Los vamos a tener ahí y vamos a sentir nuestro computador lento y no vamos a saber por qué. O a medida que estemos corriendo más y más y más el programa, cada vez se va a ir volviendo cada vez más lento, más lento, más lento, porque estamos ocupando recursos dentro de nuestro computador. Entonces, claro, ¿por qué? Porque nunca borramos la memoria esa. Entonces, es una muy buena práctica siempre eliminar memoria. Número uno. Número dos, es comprender que el destructor va a funcionar de dos maneras. Número uno, funciona cuando yo lo borro directamente, cuando yo digo delete a PTR, por ejemplo, borro un apuntador que esté apuntando, valga la redundancia, a un objeto del tipo empleado. ¿Sí? Ahí mando a llamar al destructor, perdón. Y la otra es cuando se termine el programa, de manera inmediata. Se manda a llamar al destructor. Si queremos verlo, de hecho voy a hacer una modificación aquí para que puedan verlo. Al destructor, en el destructor yo voy a escribir cout y voy a indicar la siguiente instrucción. Se mandó a llamar el destructor para, por ejemplo, le voy a poner aquí nombre, perdón, primer nombre, y voy a indicarle aquí un espacio, primer apellido. Primer apellido, vamos a hacer un salto de línea. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta, voy a compilar, voy a ejecutar, ¿ok? Y observen que dice, se mandó a llamar el destructor para María Gertrudis. ¿Quién es María Gertrudis? María Gertrudis es este objeto. Y este objeto, si nosotros nos ponemos a pensar, es el primero que se mandó a destruir acá. ¿Sí? El siguiente objeto que se mandó a destruir fue Napoleón Cruz. Aquí. Para Napoleón Cruz. ¿Por qué? Porque fue el siguiente que se mandó a destruir. Pero si observan, empleado 1 nunca lo mandamos a destruir, porque no es un apuntador, ¿no? Pero vean que siempre se mandó a destruir y fue el tercero precisamente, Pedro Juan Cantinfla, ¿no? Acá está. Se destruyó a pesar que nosotros no indicamos delete. ¿Por qué? Porque terminó el programa. Entonces, cuando termina el programa, manda a llamar a los destructores de los objetos. O sea, automáticamente. Entonces, de esa manera, nosotros estamos destruyendo y liberando la memoria que hemos creado, ¿no? Entonces, esto es el destructor de la clase. ¿Cómo se manda a llamar el destructor? De manera automática cuando el programa termina, número uno, o bien cuando yo destruyo un objeto, ¿verdad? Cuando indicamos delete a un apuntador que apunta a un objeto de la clase que estemos tratando. De esas dos maneras es que se indica. Por ejemplo, si lo queremos ver de esta forma, también, ¿no? ¿Sí? Voy a destruir primero el otro. Y ahí está, miren, el primero que se mandó a destruir fue Napoleón Cruz porque fue el primer apuntador que mandó a destruir acá. Inclusive, vean que ahora que yo destruí memoria, cuando yo haga esto, PTR, E2, van a observar lo siguiente. Y voy a darle, vamos a ver, get primer nombre, ¿ok? Y voy a indicarle aquí, out, para que me mande a imprimir el nombre de Napoleón, ¿no? Voy a indicarle aquí, out, objeto destruido. Y vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y miren,
Aquí dice objeto destruido, acá, es esta línea, pero la siguiente, que es esta de acá, ya me dice segmentation fault core dumped, que me dice que básicamente hay una corrupción de memoria. ¿Por qué? Porque este apuntador está mandando a llamar a una función miembro del tipo de dato, perdón, una función miembro de la clase empleado. Pero este apuntador ya no apunta a un objeto del tipo empleado. ¿Por qué ya no apunta? Porque lo he destruido acá. Entonces, por esa razón me da error, ¿verdad? Entonces, esto nos certifica a nosotros que ya no hay un objeto creado, sino que la memoria simplemente se destruyó. Esa es otra manera de poderlo validar lo que estamos haciendo, ¿ok? Voy a compilar ahora nuevamente y voy a ejecutar ya que lo borré. Y listo, ahí está todo. Entonces, esto sería todo lo que es borrar memoria de un apuntador normal, borrar memoria cuando estamos trabajando con un arreglo de memoria dinámica y el uso del destructor en una clase. Que nos vemos en el siguiente video, donde vamos a tratar otros temas mucho más interesantes.